Y muy rápidamente supo que el instrumento era la guitarra. Yo creo que sí, o sea, con el acordeón empecé, Sí. pero realmente en algún momento me dio, creo que era varicela o papera, no me acuerdo bien, estaba muy chiquito en esa época y no fui al colegio como por 3 días. Entonces, para mí las mañanas, porque nosotros éramos 6 hermanos, cuando mis hermanos iban para el colegio y me quedaba en esa casa más aburrido que un berraco. Diego tiene que saber qué eruptiva fue. Sí, pero no, Diego, no sé si está ahí esta parte, que encontré Sí. la lira, Sí, la lira, una una lira lira. destemplada, Exacto, que le sí. faltaban cuerdas, estaba por allá arrinconada pues en un closet ahí, yo saqué esa lira y empecé a sonar la lira y me parecía tan impresionante el sonido de ese instrumento. Y eso también fue como otro momento que para mí marcó, pero la guitarra como estaba, había 3 o 4 guitarras de estas, ¿cuál es la marca, Diego? Bambuco Bucaramanga. Bambuco Tradición de Bucaramanga. Bucaramanga, sí. O la guitarra de Marinilla también. La de ¿no? Marinilla, la familia Arbeláez. De la familia Arbeláez, sí. Entonces estaban en la casa y era como que era más fácil para mí pues sentarme ahí, pero el acordeón lo tuve un tiempo, traté de aprender a tocar el acordeón, pero bueno, se lo robaron y después me desmotivé, me quedé con la guitarra. Y de repente, aunque claro, todo esto se dice muy rápido porque tampoco tenemos tanto tiempo para dar tantos detalles como les da Diego, de repente en el colegio, y tiene que ver muchísimo Medellín, no solo por el Medellín de Juanes, sino por lo que pasaba en ese momento en Colombia, y de repente cayó esta bomba del rock and roll. De pronto conoció el rock que para usted era como un milagro. Sí, pues. No, hay una imagen muy bonita. Juan, ¿Cómo fue, Diego? ¿Cuál de los dos, Juan? Esa imagen bonita, me gustaría que Juanes la relatara, pero antes un contexto con toda la situación de Medellín y la época perversa que vivimos también de violencia. El rock, el punk, el metal fueron una válvula en realidad, sí, de escape importante. Juan fue un abanderado también en ese momento al lado de bandas como Parabellum, como Masacre, como Reencarnación, un concierto muy importante que fue la Batalla de las Bandas en el 85, antes por supuesto en el 71 Ancón, antes el Milo Agogó en el 69, y pues todo eso de una u otra manera aterriza en los años 80, que fue cuando Juanes empezó a agarrar una guitarra eléctrica que la consiguió en una prendería. Pero la llegada del rock pues tiene que ver con su colegio, con el Jorge Robledo, y hay una escena que a mí me encanta, y es Juanes metido en una camioneta. ¿Qué pasó en esa camioneta en tu casa? Sí, bueno, antes de esa camioneta que era una Toyota modelo años 70 y tantos, bueno, yo estaba en el colegio y yo venía con toda esta información de mi casa, o sea que yo seguía escuchando, yo era medio ya adolescente, pero seguía escuchando los Visconti, los Chachaleros, los Panchos, y para mí esa era la música que me llenaba y me sigue llenando. Es decir, a mí me encanta esa música. Y cuando yo llegué al colegio, me empecé a juntar con los músicos en bachillerato, más que todo, como en tercero bachillerato. Entonces empiezo a juntar con, no sé, con Caloma, con Felipe Martínez, con Federico López Habichuela, y todos ellos me empezaban a hablar de rock. Yo les escuchaba hablar de rock y de bandas de rock, y yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Pues de Kiss o Iron Maiden, y yo no conocía nada de eso. Entonces Felipe me empieza a pasar cassettes de Kiss, de Van Halen, y empiezo como a conectarme con el rock, con el heavy metal, pero a medida que voy escuchando estas bandas pues voy encontrando otras, hasta que llega un día en que me prestan un cassette con el Raining Blood de Slayer. Y me monto en el carro de mi papá, en el garaje de mi casa a 10 de la noche, cierro todas las ventanas, pongo ese cassette y empieza a sonar ese disco de Slayer, que es un clásico del metal. Y para mí eso fue también otra epifanía, una cosa muy, muy fuerte para mí, donde yo dije, no, esto es demasiado. Y la ciudad viviendo lo que vivía en ese entonces y encontraba a través de ese sonido y de esa energía que salía de esas guitarras y de ese tipo de música, aunque no entendía nada, no entendía un carajo de lo que cantaban, pero había algo que me conectaba demasiado con eso, ¿no? Y ahí comenzó pues ese camino con el rock, con el metal, con el thrash. Después llega Metallica y otras bandas, pero sobre todo Metallica, que se convierte para mí como una gran banda, pero siempre tenía los dos lados, o sea que yo estaba siempre como en mi casa, cantaba Silvio Rodríguez y cantaba pues música con mis hermanos y después escuchaba esta música, siempre estuve como en esos dos lados, nunca pude dejar ni uno ni otro.